¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, ahí me disculpan que me falló el internet. Bueno, les estaba diciendo del osciloscopio, ¿verdad? Bueno, vamos a construir el circuito que dice aquí. Dice R3, entonces para poner un resistor, vamos aquí. Aquí hay otro botoncito que dice Place Basic. Entonces le damos clic, nos aparecen los elementos básicos de un circuito, aquí están los resistor. Le damos OK, podemos seleccionar aquí la resistencia que queremos, pero no importa, la podemos cambiar después. Le damos OK, lo colocamos ahí. Para cambiarlo solo le damos doble clic. Nos vamos aquí donde dice Value, que es el valor de la resistencia. Entonces aquí lo podemos cambiar. Dice que es de... Conecte al generador de funciones el resistor de 1000 ohmios. R3, entonces está bien, ¿verdad? Un K. Un kilo ohm, 1000 ohmios. Cheque, OK, está bien. Podemos rotar la resistencia con control R. De esta forma. O también en clic derecho. Y le damos acá. Pero más sencillo y más rápido con control R, ¿verdad? Para rotarla. Después dice que la pongamos en serie con otra resistencia. Entonces también, para no volver a poner acá otra resistencia, simplemente puedo hacer control C, control B. Ahí tengo otra resistencia. Las muevo ahí. El tierra. Para conectar los dispositivos es bien sencillo. Solo coloco el mouse, el puntero, en el extremo de un elemento y me aparece esa crucita ahí. Cuando me aparece eso, doy clic una vez y ya me aparece este cable aquí. Entonces lo conecto acá. Ahí. Un clic, otro clic, ya está conectado. ¿Qué más? El generador de funciones, OK. El generador de funciones tiene 3 patitas, de las cuales solo vamos a usar el positivo y el puerto común. Negativo no. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Ahí. Ahí está el circuito. Entonces, este circuito sería este mismo, ¿verdad? Solo vamos a cambiar el valor de R2. Dice, conecte el canal 1 al osciloscopio, el terminal superior en R3. El canal 1 es el canal A del osciloscopio, ¿verdad? Entonces, aquí está el positivo. Y lo conecto aquí, ¿verdad? Como dice aquí, canal 1, arriba de la resistencia. Después dice, por cierto, los tierras, donde dice aquí masa del osciloscopio, donde van los tierras del osciloscopio. Los tierras de los dos canales del osciloscopio internamente están conectados. Entonces, puedo hacer esto. Ahí está, es lo mismo. O simplemente conectar un solo negativo, un solo tierra del osciloscopio al mismo tierra y ya están conectados los dos. OK. Ahora el canal 2 lo conectamos aquí. Dice la resistencia de R2 es de 10 ohmios, ¿verdad? Entonces la cambiamos, solo doble clic en R2. Aquí donde dice value le pongo 10. OK. Y ahí está, 10 ohmios. Entonces, después dice acá, ponga el generador de funciones en 1000 Hz y su tensión de salida en 6 voltios pico. OK, entonces lo vamos a poner. Para cambiar los valores del generador de funciones, igualmente que en las resistencias y en todos los elementos, le doble clic sobre él. Entonces vamos a poner, aquí nos dice la forma de la onda que queremos, una onda senoidal, triangular o cuadrada, entonces ponemos senoidal, ¿verdad? La frecuencia dice que tiene que ser de 1000 Hz, entonces digamos 3 ceros, 1000 Hz. Después dice amplitud. Amplitud dice 6 voltios pico, ¿verdad? Agregamos 6 voltios.
este voltaje pico. Entonces estamos bien. Cerramos y ya tenemos todo el circuito. Le damos aquí en Run el botoncito de esta flechita verde, correr simulación. Entonces ahí está corriendo la simulación. Entonces para ver los valores de voltaje, abrimos el osciloscopio, solo damos doble clic en él y nos aparece la ventanita del osciloscopio. Permítanme una cosa. Aquí van a aparecer las dos ondas de voltaje del canal A y el canal B. Entonces, si se fijan, no se mira bien, las ondas están muy pegadas. Entonces, lo que hacemos es cambiar la escala del tiempo. La escala del tiempo que nos dice aquí está la escala. Cada división dice que la escala está en 10 milisegundos por división. O sea, cada división acá, desde el 0, mover desde el 0 hasta aquí, hasta la línea amarilla, hay 10 milisegundos. Aquí habrían 20 milisegundos, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarla a la escala. Si la hago más pequeña la escala, entonces de acá a acá habrían 5 milisegundos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a hacer un cálculo rápido. Vamos a abrir la calculadora. Si quisiera ver bien las ondas de voltaje, vamos a ver si tengo una frecuencia de 1000 Hz. Tengo 1000 Hz, ¿verdad? Si lo quiero pasar al tiempo, acuérdense que aquí lo que miro es, en el eje X tengo el tiempo y en el eje Y tengo la magnitud de voltaje. Entonces, quiero ver bien en el eje X las ondas, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es sacar el periodo. 1 entre 1000, ¿verdad? Sería 1 milisegundo. Entonces, si pongo acá la escala en 1 milisegundo por división, entonces cada división de acá a acá hay 1 milisegundo, ¿verdad? Entonces, ahí puedo ver mejor las ondas de voltaje. Si se fijan, solo se ve una onda de voltaje y va a ser la del canal A, ¿verdad? En el canal A estoy midiendo el voltaje total. Estoy midiendo el voltaje total ya que está en paralelo, ¿verdad? Con la fuente. Aquí tengo el más, tengo el menos. Y en el voltaje B, en el canal B, perdón, solo estoy midiendo el voltaje del resistor 2, ¿verdad? Lo voy a dibujar aquí para que lo puedan ver. Prácticamente lo que tengo es esto. Voy a dibujar aquí el generador de funciones como una fuente, una resistencia. Ahí entonces tengo el canal A acá, de acá a acá. Si se fijan, el negativo es el mismo, ¿verdad? Del osciloscopio. Aquí tengo el canal A. Si se fijan, está en paralelo con la fuente de voltaje, el generador de funciones en este caso. Y en el canal B, que lo tengo por acá, voy a cambiar el color. Solo estoy midiendo el voltaje de la resistencia R2, ¿verdad? Aquí sería VR2. Y aquí sería VR1. Entonces, ¿qué tendría que hacer si solo quiero el voltaje de VR1? Simplemente restar al voltaje del canal A. Voy a poner aquí B channel A menos B channel B. Sería igual al voltaje del resistor 1, ¿verdad? Ya sabemos que el voltaje del canal B es igual al voltaje del resistor 2, ¿verdad? Porque estos están en paralelo. Ok, una cosa para que se mire más sencillo. Para que se mire más sencillo y no se confundan tanto, podemos cambiar los colorcitos de los cables. Voy a cambiar aquí el colorcito de este. Simplemente doy doble clic en el cablecito. Lo cambio, aquí lo voy a poner azul. Ok. Ahí está. Y todo el nodo se vuelve color azul. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar el nodo tierra, lo voy a poner color negro. Ok. Ahí está, miren. El tierra es negro
el positivo es rojo y el nodo entre la resistencia 1 y R2 es azul. Entonces aquí en el osciloscopio, la onda de voltaje del canal B me va a aparecer en color azul. Ahí está. Solo que, como les dije, si se fijan bien, todo el voltaje prácticamente, si hacemos un divisor de voltaje, la mayoría del voltaje se va a ir al resistor 1, ¿verdad? Ya que él tiene una mayor resistencia. Entonces, aquí en el eje Y, donde miramos el voltaje, también tenemos unos botoncitos acá para cambiar la escala. Si se fijan, los dos canales, canal A y canal B, están en la misma escala. O sea, cada división verticalmente mide 5 voltios, dice. 5 voltios. Entonces la vamos a cambiar a... Bueno, la voy a bajar para que se pueda ver el voltaje, ¿verdad? Si cada división vale 100 milivoltios, ahí podemos ver ya el voltaje, ¿verdad? Otra cosa importante para que no esté parpadeando así, el osciloscopio lo podemos poner aquí en normal. Perdón, en single. Y ahí está. Entonces, si se fijan, las dos ondas están en la misma fase, ya que es un circuito resistivo. Entonces no va a haber ningún desfase de voltaje, ¿verdad? Podemos medirle el voltaje también. Simplemente si cambiamos las divisiones para medirlo más fácilmente. Miren, puse el canal A en 2 voltios por división. Entonces cada división vale 2 voltios. Entonces si se fijan, de acá a acá tengo 2, 4 y 6. Tengo 6 voltios pico, ¿verdad? Pero aquí cometí un error, ¿verdad? Decía 6 voltios pico pico, lo cual es igual a 3 voltios pico, ¿verdad? Entonces lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar aquí. 3 voltios, ok, le damos run. Y ahí está. Lo voy a poner en 1 voltio por división. Y ahí está, miren. 1, 2, 3 voltios. Voy a hacer unas anotaciones aquí. Entonces, esta escala para la onda roja, aquí sería 1 voltio. Aquí serían 2 voltios. Aquí serían 3 voltios, ¿verdad? Aquí 0, ¿verdad? Aquí menos 1, menos 2 y menos 3. Para la onda de color azul, como está en 100 milivoltios, la escala, esto es voltaje, ¿verdad? Entonces sería de esta forma. Aquí lo voy a hacer aquí en este lado. Aquí sería 100 milivoltios. Aquí serían 200 milivoltios. Y aquí serían 300 milivoltios. Si se fijan bien, ahí no se puede medir correctamente qué voltaje es, ¿verdad? Entonces hay que cambiar la escala. Cuando tengamos problemas para medir el voltaje, lo que hacemos es cambiar la escala. Entonces vamos a cambiarla aproximadamente, ahí en 100 milivoltios se nota bien claro. Si los dejamos en 10 milivoltios, podemos notar que aquí tenemos 0, aquí serían 10 milivoltios, aquí serían 20 milivoltios, aquí serían 30 milivoltios, ¿verdad? Entonces el voltaje de R2 sería 30 milivoltios, ¿verdad? Esto sería voltaje pico, ¿verdad? Y el voltaje pico de acá hasta acá sería 60 milivoltios, ¿verdad? Entonces, si medimos los voltajes con el osciloscopio, tenemos que ir jugando con las escalas para ver bien las ondas y poder medir bien. A ver. Entonces, vamos a seguir haciendo lo que dice la guía. Después dice, ponga el generador de funciones en 1000 Hz y su tensión de salida en 6 voltios pico. Mida las tensiones con el osciloscopio.
y transforme la tensión del canal 2 en corriente, anótenlas en la figura 2. Entonces van a hacer este circuito acá, solo que con diferentes valores de resistencia. Yo se los voy a dar, lo voy a poner ahí en el campo virtual. A cada sección de clase le voy a dar unos valores diferentes para que todos tengamos ahí datos diferentes, ¿verdad? A ver, entonces dice aquí que repita las mediciones con las frecuencias de 250, 500 y 2500 Hz. Ok, entonces para 1000 Hz, pues llenamos la tablita aquí, ¿verdad? Para 1000 Hz, ¿cómo nos dio los voltajes? Apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, para 1000 Hz, el canal A, pues el canal 1, canal A, está en paralelo, ¿verdad? Con la fuente. Entonces, va a dar... Aquí ponen los voltajes, dice pico pico. Entonces, pico pico sería este, ¿verdad? 6 voltios pico pico. Entonces, ahí me da 6 voltios. Voy a hacer más pequeño esto para poder ir rayando. Entonces lo anoto aquí. 6 voltios pico pico. Dice ahora el canal 2. Canal 2 está en 10 milivoltios por división, ¿verdad? Me había dado 10, 20, 30. 30 por 2, 60. Entonces, 60 milivoltios pico pico, ¿verdad? Ahora la corriente, ¿cómo calculo la corriente? Pues la corriente, como les había dicho, tengo el voltaje. Tengo el voltaje del canal 2, ¿verdad? Que es 60 milivoltios. Perdón. Aquí ya no lo voy a hacer con el voltaje pico pico, ¿verdad? Lo voy a hacer con el voltaje pico. Permítanme. Entonces, 30 milivoltios entre R2, que son diohmios, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la corriente y esta la anoto aquí. Todos los cálculos que hagan en la guía los incluyen ahí en el informe, por favor. Entonces, todos estos cálculos los van a incluir ahí. Entonces, dice que vaya variando la frecuencia y vaya viendo estos voltajes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Voy a variar la frecuencia. Dice que la varía ahora a 250. Para variar la frecuencia a 250, solo escribo aquí 250. Lo cierro. Paro la simulación, la vuelvo a reiniciar y abro el osciloscopio. Si se fijan, ya el periodo ya cambió, ¿verdad? Cambia la frecuencia, cambia el periodo. Vamos a ver cuánto es el periodo. 1 entre 250. Serían 4 milisegundos. 4. Vamos a poner 4. No me deja poner 4. Bueno, con 2 milisegundos está bien. Si se fijan aquí en 4 milisegundos, de aquí a acá tengo 2 milisegundos, ¿verdad? Que sería medio periodo. Y acá, hasta acá tendría 4 milisegundos. Entonces está correcto, está correcta la escala, la frecuencia. Entonces, volvemos a medir los voltajes. Una pregunta, van a cambiar los voltajes porque cambia la frecuencia en un circuito resistivo. Aquí bueno, aquí tengo, la escala está en 1 voltio, ¿verdad? El canal A. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces el voltaje igual va a ser 6 voltios pico pico, ¿verdad? Y acá igual va a ser 60 milivoltios pico pico, ¿verdad? Y obviamente me dio igual que en 1 kilohertz, ya que
no va a cambiar. No va a cambiar el voltaje, la magnitud del voltaje en un circuito resistivo, cambiando la frecuencia, ¿verdad? Porque las resistencias no dependen de la frecuencia. No se van a hacer más grandes o más pequeñas si yo cambio la frecuencia del circuito, ¿verdad? Que no es el mismo caso en un circuito capacitivo o inductivo, que ahí la impedancia de los capacitores y de los Depende. inductores sí dependen de la frecuencia, ¿verdad? Ya saben que la impedancia de un inductor es J omega L, ¿verdad? Donde omega es 2πf. Standing in the light of your halo. Los micrófonos, por favor. A ver, entonces llenan esta tablita, me ponen capturas aquí que se mire bien la onda de voltaje con la escala, una captura de todo el osciloscopio para que yo pueda revisar que las escalas están bien y pueda medir los voltajes, ¿verdad? Entonces hacen eso. En cada medición toman una captura del osciloscopio. A ver, después vamos a... Bueno, pero esta es la lección. Esta es la lección 2, ¿verdad? Sí. Esta es la que van a hacer ustedes. Después dice, vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a cambiar el circuito. Ahora vamos a poner un circuito con un capacitor C2. Entonces, vamos a seguir utilizando ahí R2 de 10 ohmios. Para hacer cambios en el circuito hay que detener la simulación. Cuando la detengo ya puedo quitar elementos. Para quitar un elemento solo lo selecciono, puedo presionar Delete. O también clic derecho. Aquí sale Delete. Eliminar. Entonces vamos a agregar un capacitor. Entonces nos venimos aquí, Place Basic, capacitor. Le damos OK y lo ponemos ahí. Lo vamos a rotar, Control R. Lo conectamos acá. Ahí está. Lo voy a dejar ahí en un microfaradio. Creo que, no sé si aquí dice el... Sí, bueno, aquí dice C2 de un microfaradio. Perdón. Pero yo les voy a dar otros valores para que lo hagan con diferentes valores y así obtener otras respuestas y puedan verificar que es igual todo se cumple, ¿verdad? A ver. Entonces dice, ponga el generador de funciones a 4 voltios. 4 voltios, dice de salida con frecuencia de 1000 Hz. Este voltaje lo voy a tomar pico pico. Entonces serían 2 voltios pico, ¿verdad? Con una frecuencia de 1000 Hz. Ahí está. Entonces, después dice, lea con precisión el periodo de la tensión alternada y la diferencia de tiempo entre los instantes del cruce de cero de las ondas de corriente y tensión. Ok. En este caso va a haber un desfase. Va a haber un desfase ya que tenemos un circuito ya con un capacitor, ¿verdad? Entonces deberíamos ver un desfase aquí. Vamos a cambiar las divisiones. Voy a bajarle aquí. Si se fijan bien, ahí hay un desfase de tiempo, ¿no? Ya las ondas no están en fase. Hay un desfase debido al capacitor, ¿verdad? Entonces dice, ajuste la perilla variable del control de base de tiempo para que un ciclo de la onda tensión ocupe 9 divisiones del eje horizontal de la pantalla. Con esto el osciloscopio queda calibrado a 40 por división. Ok, eso no lo van a hacer así. Por ejemplo, aquí ya está bien calibrado en 500 microsegundos. 500 microsegundos. Si se fijan bien, tengo aquí 500 microsegundos, medio periodo. O sea, en 1000 microsegundos o en 1 milisegundo tengo mi periodo completo, ¿verdad?
A ver, después dice, determine el ángulo de fase entre los puntos de cruce de cero de la tensión y la corriente y anótelo en la figura 4. Entonces, aquí esto lo van a investigar ustedes. Es una formulita para, vamos a convertir aquí el tiempo que está desfasado aquí lo vamos a convertir en grados. Vamos a hacer esto. Vamos a tomar como referencia la fuente, ¿verdad? Ya saben que la onda roja es la onda de voltaje. Vamos a decir que este B de generador va a ser un voltaje ahí, este fasor de 0, ¿verdad? Y aquí la onda azul, pues vamos a medir esta diferencia de tiempo, ¿ve? Si lo anoto desde, ya les digo. De aquí a acá hay una diferencia de tiempo, ¿verdad? En la cual hay un desfase. No se me movió ahí. Espérame. Vamos a ver dónde está el lapicito. Entonces, de acá a acá hay un tiempo, ¿verdad? Vamos a medir ese tiempo y lo vamos a convertir a grados. Entonces, para facilitarnos el cálculo, podemos hacer la escala más grande, ¿verdad? Para medir ese tiempo mejor, con más precisión. Perdón, más pequeña la escala. Más pequeña. Entonces, si la mido de esta forma, le aumento uno más. Perdón, aquí estoy cambiando la magnitud. Y no, mejor lo dejo aquí. Vamos a ver. Entonces, quiero medir de aquí a aquí, ¿verdad? La diferencia de tiempo. Yo sé que cada división acá son 500 microsegundos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, en cada división está dividida por 1, 2, 3, 4. 4 rayitas pequeñas. Entonces, si aquí es 0, aquí es 500 microsegundos. Aquí tendría, en esta rayita de aquí tendría, bueno, dividimos esto en 5 partes, vamos a ver. 500 entre 5 me quedaría 100 micro, ¿verdad? Entonces aquí tendría 100 micro, 200, 300, 400, 500, ¿verdad? Entonces, si se fijan bien, de acá hasta acá habrían 400 microsegundos. Ahí está el desfase en tiempo, en las ondas. Entonces, ese tiempo lo pasamos a grados. A eso sí, eso lo voy a dejar ahí de tarea. Que lo pasen. Es una conversión. Y aquí en la guía lo van a anotar. Estos cálculos van en el informe. Ahí me lo anotan. Vamos a ver. Aquí el informe. Vean la guía, perdón. Entonces dice, vamos a medir el voltaje. Lo anotamos en la tabla. Voltaje de canal 1, voltaje de canal 2. La corriente, ya saben cómo calcularla. Solo en el canal 2 tengo tanto voltaje, tengo la resistencia de 10 ohmios. Entonces lo divido. Y ahí está. El periodo pues está bien sencillo, solo es 1 entre la frecuencia, ¿verdad? La diferencia de tiempo aquí está. En este caso a 1000 Hz, pues esta, 400 microsegundos, pues la nota aquí. Y aquí está la conversión que les dije, fase en grados. Esto lo van a convertir a grados. Y después dice que saquen la impedancia en ohmios, ¿verdad? Esta está bien sencilla. Solo es de pasarlo a impedancia al capacitor, que es 1 entre omega C, ¿verdad? Lo anotamos ahí. ¿Qué más? Vamos a ver. Después dice que hagamos lo mismo
con el capacitor 3. Ahí les voy a dar los datos del capacitor 3. Y ahí terminamos. Por cierto, estas conclusiones no van a ser las conclusiones del informe, ¿verdad? Esas conclusiones las agregan en el cuestionario. Ahí en la guía de redacción de informes aparece un cuestionario. Entonces, estas son las preguntas que van a contestar de la lección 2, ¿verdad? Acuérdense que de la lección 1 no hacen informe. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Sí, ingeniero. ¿El informe lo va a entregar solo una sola persona o Sí, mejor solo una. solo una? Sí. Y los grupos de cuántos máximo De integrantes? 4. De 4, ok. 4. Los grupos son de la misma sección de clase y de la misma sección de laboratorio, ¿verdad? No solo tiene que ser de la misma sección de clase. La sección de laboratorio no le hagan caso. Ah, bueno. Otra ¿El pregunta. simulador usted nos lo va a proporcionar o lo Sí, buscamos? yo les voy a subir los links Excelente, para gracias. descargarlo y también un video tutorial para Disculpe, instalar. ingeniero, hubo un momento en que yo no escuché lo de los datos de los ejercicios. ¿Vamos a utilizar datos diferentes o Sí, yo les voy a dar los datos. Los Ahí voy a en la poner ahí en plataforma? el campo virtual secciones de José Martínez, ingeniero José Martínez, utilizar tales datos, Gracias. ingeniero Roque, utilizar tales datos. Así. Otra pregunta. Ingeniero, ¿usted va a subir la clase? Sí la voy a subir, porque no voy a tomar en cuenta la asistencia. Aquí estoy grabando la práctica. Entonces, Al campus. sí, bueno, la voy a subir a YouTube, ahí les voy a pasar el link para que la miren. En el campus voy a compartir el link de YouTube de la práctica y ahí la miran. Por cualquier duda cuando estén haciendo el informe, ahí les puse mi correo para que me escribieran. Otra pregunta. Ahí está la gráfica de la evaluación del laboratorio. Pues sí, la evaluación es bastante simple. En los informes que vamos a hacer van a costar 80%, si no me equivoco, 70, no me acuerdo cuánto les puse. Y al final vamos a hacer un examen de 20 puntos, creo. No recuerdo. El formato del informe es el mismo que usamos en circuito 1. ¿No? No sé qué formato usaron, pero ahí se lo subí en el campus virtual el formato. Okay. Ahí dice guía de redacción de informes. Es un documento Word. Otra pregunta. ¿Cuál es la fecha de entrega? La fecha de entrega va a ser el domingo, ya les digo. Sería el domingo 4. Domingo 4 de octubre. Hasta las 12. Solo de lección 2, ¿verdad? Se hace informe. Sí, solo de la lección 2. Y el otro viernes, viernes 2 de octubre, tendríamos práctica a la misma hora de la lección 3 de los capacitores. Otra pregunta. Todos los viernes serán las reuniones, entonces. Sí, todos los viernes hasta que terminemos. A la misma hora. Sí, a la misma hora, las 11. Cualquier cosa que no pueda por alguna razón, yo les voy a escribir ahí en el campus virtual. ¿Cuántas prácticas van a hacer? Van a ser como 10 prácticas, creo. Ya les voy a subir yo las fechas al campus. Vamos a ver los capacitores, después circuitos RC, redes RC, inductores, redes RL, después circuitos trifásicos, transformadores, en la parte de resonancia, filtros, y ahí terminamos. Siempre va a ser la misma modalidad de recibir
la práctica un viernes y el domingo de la otra semana se presentaría el informe o daría... Sí, siempre, suponiendo la- siempre el domingo. Siempre está el domingo. Voy a No dar. sé si yo no estaba instructor, pero en los grupos de los integrantes, no importa si uno tiene, por ejemplo, el laboratorio el viernes a las 11 y otro el jueves a otra hora. No le hagan caso a las secciones de laboratorio. Hagan los grupos con secciones de clase. De esa forma se me facilita mucho revisarles. Entonces, para no tener mucho rollo, solo hagan los grupos con sus compañeros de clase. No le hagan caso a las secciones de laboratorio. ¿Entendido? En cuanto a los grupos, secciones de clase, pero si a un caso también se podría, si la otra sección el mismo catedrático. No. O no, específicamente la misma sección. Sí, la misma sección. Está bien. El ingeniero Martínez tiene 2 secciones, ¿verdad? Sí, a las 10 y a las 11. No, pero mejor la misma hora. Otra Ingeniero, pregunta. la redacción de los informes se puede hacer toda a computadora. Sí, es toda computadora. Toda computadora. Ok, gracias. Otra cosa. Si ya no tenemos preguntas, pues nos vemos el otro viernes, ¿verdad? Las 11. La clase lo va a subir al campus. Sí, La de hoy, si alguien- sí la voy a subir. La estoy grabando. Como les dije, no voy a tomar en cuenta asistencia, porque son bastantes. Obviamente muchos no van a poder a la misma hora, ¿verdad? Entonces mejor hacemos la práctica, la grabo y cada quien distribuya su tiempo como pueda. Otra cosa. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la otra semana. Pasen buen día. Nos vemos. Igual. Buen día. Gracias, ingeniero. Buen día.